cordial de todo el equipo de este programa, que está hoy encabezado por ese señor que es importante en la poesía y que hoy estará al frente de la sesión que aquí dedicamos a ese arte. Bienvenido, José Tubilla. Un saludo también de Juan Manuel Pérez, que les habla, y de todo el equipo de Plataforma Publicidad. Es el sentir de los poetas, el sentir de los señores que tratan de comunicarse a través de la letra, a través de eso que se escribe en un papel y que puede representar toda una vida. Que cantan los poetas andaluces de ahora. Que miran los poetas andaluces. El que cantan los poetas andaluces de ahora, el que miran y el que sienten, lo vamos a saber a través de uno de esos poetas, de un poeta llamado José Tubilla, que se dedica a eso, a hacer poesía sin más. Él se llama José Tubilla. José Tubilla, que fundó en la Escuela Normal Acitana la revista de ambiente universitario Esfera 3. Es miembro del grupo granadino de teatro Aventopaís, miembro cofundador del colectivo Albahaca de Poesía, formado por jóvenes universitarios, miembro de la Asociación Mundial de la Escuela Instrumento de Paz, y actualmente es redactor crítico literario de la revista Andaraz. Pero eso es José Tubilla, un hombre que está enteramente dedicado, digamos, a la poesía y al arte escrito. Un saludo muy cordial, José Tubilla, por estar aquí, y por supuesto te agradecemos la deferencia que has tenido por desplazarte aquí a Diálogos y para que estés un ratito con nosotros hablando de lo que es importante para ti y para la poesía. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Gracias. Pues dentro de un momentito empezamos a hablar con José Tubilla de su sentir y sobre todo de eso que son los sentimientos. Bueno, vamos a ir al grano y vamos a empezar a hablar con José Tubilla sobre todo lo que rodea la poesía y lo que en realidad pues es la poesía. Y lo primero que hay que preguntarse es la importancia de la poesía como medio de comunicación que supongo que es. Pienso que la esencia de la poesía está, como dice Brice Parin, que es un escritor francés, en la búsqueda violenta de la libertad. Entonces la poesía comunica sobre todo la contemplación de lo que se siente. Y todo poeta, como todo artista, es un traductor de la realidad, un transformador de esta que pretende con su obra, consciente o inconscientemente, un cambio de la conducta en sus lectores, porque él tiene una cognición, conocimiento del mundo exterior. Bueno, supongo entonces que la poesía nunca podrá ser hipócrita, siempre será sincera, 100%. Lógicamente la poesía tiene que ser sincera y ser reflejo de esa realidad, o por lo menos de ese conflicto que se establece entre el poeta y la realidad que se vive. ¿Es posible que se haya utilizado o que se utilice en alguna que otra ocasión la poesía como un instrumento para tener una serie de beneficios materiales? Te quiero decir de antemano, hacer poesía simplemente por el hecho de obtener una serie de intereses o beneficios. No creo que la poesía de antemano sirva para obtener una serie de beneficios. Pienso que los beneficios luego son más tardos. Si te mueves en un ambiente que se da eso a una élite, entonces puede ser que alcances beneficios. Pero generalmente los poetas, cuando escriben, tienen unos ideales muy ultraístas y no se dedican a vender libros para sacar dinero, por supuesto. La poesía, como todo arte, hemos dicho que es sincera. Es una forma de comunicación realmente maravillosa y una forma de comunicación que desde hace mucho tiempo existe en el mundo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se hace poesía? Yo creo que desde que se inventó el ritmo, desde que el hombre empezó a tener contacto con la naturaleza y observar el ritmo, por ejemplo, de la lluvia o de las cosechas, cuando se inventó la música, a la par que se inventó la música, creo que existía ya esa forma de utilizar la palabra como medio de producir ritmo, música, sonido, algo bello. O sea que casi con el hombre nació la poesía. Sí, claro. Seguimos en Radio Popular, seguimos en Diálogos y seguimos con la poesía. Seguimos hablando con José Tubilla, un prestigioso poeta, por qué no decirlo, que canta los poetas. Hoy está con nosotros hablando de su vida y hablando de la poesía. José Tubilla es un hombre importante dentro de esa revista, no menos importante de Almería, que es Andarax. Una revista que ya tiene tiempo y que ya tiene una larga andadura en sus espaldas. Vamos a ver, José, o José, como tú eres. ¿Qué importancia
importancia ha tenido y tiene la revista Andarax en el mundo cultural almeriense? Pienso que la revista Andará ha llenado un hueco muy importante en la cultura almeriense. Antes de darse a la luz la Andará, existían dos publicaciones, que era La Voz de Almería y la revista Alborán, que solamente se dedican a la información, y en una parte de su página incluían la cultura almeriense. Andará supone, como una revista que es especializada en arte y literatura, el llenar ese hueco que había hasta entonces, el formar alrededor de ella un grupo de jóvenes que se interesan en la poesía y dar fuerza viva a la poesía en la Almería. Debemos de pensar que toda Andalucía, o casi todas las provincias, Cádiz tiene su colectivo de poesía y su grupo formado, Granada también, y Almería no lo tenía. Entonces pienso que hasta entonces, hasta antes de Andará, Almería para España, para el resto de España, era como, o bien en cuanto a cultura, la tertulia indaliana, o bien un desierto de manifestaciones artísticas. No quiero pecar de chauvinista, pero pienso que la revista Andará, por ser especializada y por tener en sus páginas colaboraciones tan prestigiosas como Carmen Conde, Leopoldo de Luis, premio de este año de literatura, José Dano, y de tener un cuadernillo poético donde se publican poemas de Almería y de todos los mejores poetas de España, incluso en el número 14, este último, de poesía canadiense. Pienso que aporta pero un valioso papel y llena un hueco que hasta entonces no se había rellenado. De Radio Popular, los 30 minutos que día a día dedicamos al arte, a la comunicación y al entendimiento radiofónico. Esos 30 minutos que hoy ocupa la poesía, y la poesía está ocupada hoy a través de José Tubilla. Que digan los poetas andaluces de ahora. Hemos hablado de José Tubilla como poeta, hemos hablado de la revista Andarax, de los medios, de lo que es en realidad. Y pienso que otro tema interesante que puede abordar un poeta con mucha claridad y sobre todo con un gran punto de vista, con un punto de vista sumamente real, es si la poesía es neutral, si tiene condicionantes políticos, religiosos y alguna que otra cosa. Pienso que la poesía no es neutral. El poeta debe de ser un intelectual comprometido con las realidades e ideas de su época, ¿no? Y entonces todo escritor, todo artista, pienso que ha de ser el profeta de su país, de su época, ha de intuir la crisis, avisar los desastres, estar siempre al lado del que sufre, luchar con su palabra y con su pensamiento contra toda injusticia. Pienso que la poesía no debe de ser política, pero sí ha de estar siempre al servicio de una verdadera causa. Entonces la poesía se puede considerar también como un instrumento no como algo para aprovechar, sino como un instrumento que puede ayudar mucho a la humanidad. Pienso que la poesía, como medio de comunicación, su importancia, según la nueva crítica, sería la de intentar transformar la realidad, porque todo escritor lo que intenta es imponer, o por lo menos hacer propaganda de sus pensamientos, de su concepción de la realidad en los lectores, y en cierta forma incide mucho sobre la ideología, sobre la forma de ver, sobre las costumbres de sus seres, porque el poeta el poeta o el escritor o el artista es un notario de la realidad. Ahora ya bueno, eso es un poeta, pero ¿qué es la poesía? Para mí la poesía es el medio, la materia con la que expreso, alcanzando un ritmo, incluso belleza, ese conflicto que existe en mí y con el mundo exterior. Entonces para mí la poesía es un medio nada más. Es lo casi dicho, como decía